Después de haber alabado a nuestro Dios, vamos a seguir adorando a nuestro Dios a través de la exposición de su palabra. ¿Cómo introducir a alguien que ha influenciado tanto en mi vida? Un amigo, un hermano, un mentor, profesor, pastor. Y podría describir de tantas maneras a nuestro hermano. Sin embargo, reconozco que es la gracia de Dios en su vida. Y esa gracia le ha dotado para que nosotros ahora podamos beneficiarnos y escuchar la palabra de Dios a través de este gran siervo. Quisiera que se pueda acercar mi hermano y amigo, Dr. Evis Carballosa. Gracias. A ver si está o no. ¿Está? Muy bien. Es un gusto verles a todos. Hermanos, hermanas, jovencitos, niños, qué lindo es estar aquí. Hace 17 años que estoy viniendo aquí todos los años. Cuando vine la primera vez, tenía el cabello más negro que el que tienen algunos aquí. Y lo tengo ahora sí, no porque me han hecho sufrir. Es solo parte del proceso de la vida. Es una bendición compartir con vosotros. Durante estos 17 años he trabajado con los hermanos que sirven a Dios aquí en MEDA y CEPE. Carlos Montoya, el presidente de la institución, que está fuera, dijo hace unos días que por providencia de Dios va a ser familia mía. Y es solo por providencia y por gracia de Dios. Una sobrina mía se va a casar con un hijo de Carlos Montoya. Así es que yo estoy seguro que el hijo de Carlos Montoya va a ser ricamente bendecido. Porque mi sobrina es tremenda. Y es un gusto trabajar con el doctor Rob. A este hombre y a su familia uno no puede más que amarlo. Querido doctor, qué bendición eres para todos nosotros y tu querida familia, todos los miembros de la familia. Gracias a Dios por haberte traído aquí y por usarte como un canal de bendición para nosotros y para los alumnos también. Gracias a Dios. Mi querido hermano, exalumno, amigo, yo le digo cariñosamente el Chino Montoya, porque como sabéis,
Todo el mundo le dice el Chino, y está casado con una hija de Carlos. Así es que le digo cariñosamente el Chino Montoya. Él anunció que hay unos libros ahí que están vendiendo baratos. Yo voy a que me reserve una copia. Dígale al Chino que me reserve. Quiero comprar una copia de ese libro. Acabo de regresar esta tarde de El Reino de Tela. ¿Hay alguien aquí del Reino de Tela? Allá hay alguien del Reino de Tela. Solo una persona, no hay más. Debe de haber algún otro por ahí. Allá, aquí hay otro. Allí lo pasé muy bien. Hay algunos sitios donde voy y digo, Señor, aquí me quiero quedar. Allá en España hay un pueblo en el sur de España que se llama Moguer. De ahí era Juan Ramón Jiménez. Aquí nadie se va a acordar de Juan Ramón Jiménez, pero fue Premio Nobel de Literatura. Escribió una obra que se llama Platero y yo. Habla de un burrito que él tenía. Y ese pueblo es un encanto. Ahí me quedaría yo a vivir toda mi vida. Pero luego me voy a Chile y allí hay un pueblo en Chile que se llama San Nicolás. Es el pueblo más limpio que he visto en mi vida. Allí, si te sirven la comida en el suelo, cómela, que está limpia. Ahí me hubiese quedado a vivir, allí en San Nicolás. Que Dios bendiga al alcalde de ese pueblo, que lo mantiene tan limpio. Luego voy allá a Australia y voy a Canberra y me digo, ay, qué linda ciudad, aquí me quedaría. Y voy a Colombia y allá hay dos pueblecitos, uno se llama Salento y el otro se llama Finlandia. Y los dos son preciosos y ahí tú vas si quieres quedarte. Así es que mire el problema, el dilema que uno tiene. Pero yo estoy feliz de estar aquí en Honduras, porque los hermanos de Honduras han sido una bendición para mí. Todos los sitios donde he ido en Honduras, los pueblos, la capital, tan fea como es, pero miren, lo feo tiene su encanto también. Lo feo. ¿Hay alguien aquí de Tegucigalpa, de la capital? ¡Ay, Señor! Perdón, Señor, in nomine Patri, Filio y Espíritu Santi. Mire, si sé que hay tantos capitalinos aquí, no digo lo que dije. Qué lindo es estar en este país. Oro por Honduras. Pido a Dios que bendiga este país, que bendiga a su pueblo, que bendiga a las iglesias, que bendiga a los pastores, a sus gobernantes. Algunos son malvados, que Dios los reprenda y que los humille para que hagan las cosas bien hechas. Fueron electos para servir al pueblo, no para que el pueblo los sirva a ellos. Algunos no saben eso y hay que hacérselos saber. Bueno, de nuevo es una gran bendición estar aquí. Y el tema que me han asignado tiene que ver con el libro que algunos han comprado, que se llama Cristo en el Milenio. En realidad el título de ese libro debería de ser La gloria de Cristo en el milenio. La gloria de Cristo en el milenio. Ese debería de ser el título correcto de ese libro, porque de eso trata, de la gloria de Cristo en el milenio.
y esta reunión debe terminar a las 9, pero el reloj no creo que esté bien. Yo no sé si alguien hizo trampa ahí con ese reloj o qué pasó. Pero cuando vea que alguien comienza a dormirse, termina. El tema que voy a tratar, vamos a estudiar, vosotros y yo, durante estos 2 o 3 días, es un tema de la parte de la teología que se llama escatología. Escatología, hermanas y hermanos, para aquellos que no lo sepan, significa el estudio de los últimos acontecimientos. Los últimos acontecimientos. ¿Qué es lo que va a ocurrir en los últimos tiempos? ¿Cómo Dios, el Dios Todopoderoso, va a culminar su plan? Escuchen, Dios es el autor de un plan perfecto. El plan de Dios es perfecto. Y Dios nos revela su plan en su palabra. La palabra de Dios es la Biblia. Amén. La palabra Biblia, como sabéis, significa libros. Biblia es una palabra plural. El singular es biblión, con O-N al final. Biblión es un libro. Biblia es un conjunto de libros. Es más, en la Biblia hay 66 libros. 39 de ellos en el Antiguo Testamento, 27 en el Nuevo Testamento. Y a todos esos libros, ese conjunto de libros, lo llamamos la Biblia. Y Dios nos revela su plan en la Biblia. Dios nos dice allí cómo comenzó ese plan. En el primer capítulo de la Biblia se nos enseña cómo Dios comenzó su plan. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y luego ahí tenemos toda una historia dada por Dios a través de hombres. Dios usó a 40 hombres para escribir esos 66 libros. En el módulo siguiente, en junio, aquí en este plantel, en esta institución, voy a enseñar una asignatura que se llama Introducción Bíblica. Y ahí estudiamos el origen de la Biblia y cómo la Biblia se ha distribuido en el mundo. ¿Cómo comienza? Bueno, Dios nos da su plan, cómo comienza su plan. Pero no solo hace eso. Dios también nos dice cómo va a culminar su plan. Y eso nos lo da en el último libro de la Biblia, que se llama el Apocalipsis. El Apocalipsis nos enseña cómo Dios va a culminar su plan. El Apocalipsis es la revelación de la culminación del plan eterno de Dios. De manera que eso nos lo dice Dios, de manera clara. Tenemos que estudiar, tenemos que leer las Escrituras.
Hay una ciencia importantísima para el estudio de la Biblia, que es la hermenéutica. Algunos, cuando oyen esa palabrita hermenéutica, dicen: eso me suena a un virus. Otros dicen: me suena a una bacteria. Eso es algo que contagia, es una enfermedad. Algunos creen eso. Pero hermenéutica es la ciencia y el arte de la interpretación. Es dos cosas. Hermenéutica es ciencia y es arte. Es una ciencia porque todas las ciencias se guían por leyes. Si tú estudias matemática, que es una ciencia, hay leyes. Si estudias química, que es una ciencia, hay leyes. Si estudias física, hay leyes. Todo lo que es ciencia se guía por leyes. Pero la hermenéutica también es un arte, porque el arte hay que practicarlo. El que es pintor, el pintor nace, pero no nace hecho. El poeta nace, pero no nace hecho. Hay que practicar. De manera que hay una ciencia que se llama hermenéutica. Hermenéutica es la ciencia de la interpretación de las Escrituras. Los pastores deben de ser buenos hermeneutas. Los que predican la Biblia deben de ser buenos hermeneutas. Los que enseñan la Biblia, los que evangelizan, deben de ser buenos hermeneutas, es decir, buenos intérpretes de la Biblia. Y la hermenéutica está basada en algo que se llama la exégesis. Exégesis viene de un vocablo griego que significa sacar fuera y poner a la luz. Por eso cuando uno hace exégesis de un pasaje de la Biblia, uno extrae el significado y lo muestra. Le dice a los alumnos: aquí está el significado. Y la hermenéutica tiene leyes, como acabo de decir. Una de las leyes o leyes de la hermenéutica, una de esas leyes es la historia. La Biblia es un libro histórico. Fue escrita por hombres en lugares concretos, registrando acontecimientos concretos, situaciones concretas. Habla de naciones que vivieron en épocas muy específicas. Algunas de ellas existen hasta el día de hoy. Pero no solo tiene que ver con historia. La hermenéutica también tiene que ver con gramática. Y gramática es nada más y nada menos que el arte y la ciencia también de hablar con propiedad y escribir correctamente. Si alguien ya es una persona, un adulto, y no sabe hablar, ¿cómo va a poder predicar? Si nadie lo entiende, ¿cómo va a poder predicar? A lo mejor habla, ni él mismo se entiende. Eso ocurre a veces.
Muy bien, la hermenéutica tiene que ver con historia y tiene que ver con gramática. Y la hermenéutica también exige que cuando uno estudia algo, particularmente de la Biblia, uno estudia un pasaje de la Biblia, tome en cuenta el contexto bíblico. El contexto tiene que ver con quién escribió ese pasaje, a quién lo escribió, cuándo lo escribió, dónde lo escribió, por qué lo escribió. Eso es parte de la hermenéutica, hay que estudiar el pasaje. De manera que este tema que abordamos ya esta noche, la gloria de Cristo en el milenio, hay que estudiarlo en el contexto bíblico. Fíjense, ahí hay 3 palabras: gloria, Cristo y milenio. Gloria, Cristo y milenio. Esas 3 palabras hay que entenderlas. Los que tienen el libro que se está vendiendo aquí, ahí van a ver que el autor explica esos términos. Y deben de, los que tengan el libro, que no lo tengan para que coja polvo en casa. Algunos tienen libros y esos libros solo acumulan polvo, nunca se leen. Gloria. Esa es la primera palabra. La palabra gloria en el Antiguo Testamento es la palabra, ahí la palabra kabod, terminado en D, kabod. En el Antiguo Testamento hay como 20 palabras que se traducen gloria, pero kabod es la palabra más común. La palabra más común. Cuando se habla de la gloria de Dios, casi siempre es la traducción de esa palabra. Y en el Nuevo Testamento el equivalente a la palabra kabod es la palabra doxa. De ahí viene la palabra doxología. En las iglesias se cantan doxologías. A Dios el Padre Celestial, al Hijo nuestro Salvador, al Eternal Consolador, unidos todos a alabar. Eso es una doxología hermosa, bíblica. Entonces, gloria es una palabra importantísima en el Antiguo Testamento. Porque los creyentes tanto del Antiguo Testamento como los del Nuevo Testamento somos llamados a glorificar a Dios. Es más, el propósito central del plan de Dios es su gloria. Y lo más importante que un grupo de creyentes puede hacer es glorificar a Dios, dar gloria a Dios, dar honra a Dios. Gloria es una palabra que tiene que ver con alabanza, sí, todo eso, pero la palabra gloria tiene mucho que ver con luz, con resplandor, con brillo deslumbrante. Dice allí en Lucas 2:13 que los ángeles
seres celestiales que anunciaron el nacimiento del Mesías en la tierra, dijeron o cantaron, ¿qué cantaron o qué dijeron? Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz. Y la Reina Valera dice, buena voluntad para con los hombres. Quizá una mejor traducción sería para los hombres de buena voluntad. Gloria. Dios es celoso de su gloria. Y Dios se goza cuando es glorificado, cuando es alabado. Y los hombres del Antiguo Testamento, piadosos hombres, alabaron a Dios. Los perversos no lo hicieron. Pero hombres piadosos, como Enoc, dieron gloria a Dios. Como Abel, gloria a Dios. Como Noé, gloria a Dios. Y luego tenemos el llamado que Dios hace a Abraham. Abraham dio gloria a Dios y creyó a Dios. Creyó a Dios. Y hablamos aquí de esa gloria porque es el centro de todo lo que enseña la Biblia. Lo más importante es honrar y glorificar a Dios. Jesucristo nos enseñó eso. Y los apóstoles nos enseñaron eso. Y los profetas del Antiguo Testamento nos enseñaron la importancia de alabar y de glorificar a Dios, dar gloria a Dios. La otra palabra es la palabra Cristo. La palabra Cristo significa ungido. El Mesías, o como dice el hebreo, Mashiach. El Mashiach es el ungido. Cristo, el ungido. Y en el Antiguo Testamento, el sumo sacerdote era ungido cuando su ministerio comenzaba, era ungido. Aarón fue ungido. Los profetas eran ungidos y los reyes eran ungidos. David fue ungido por Samuel. Cuando Dios escoge a David, Dios manda a Samuel a que unja a David. De manera que David era un ungido, un Mesías. Eso era David. Y los que ocuparon el trono de David eran ungidos. Los reyes eran ungidos. Pero la Biblia anuncia, profetiza, proclama, enseña, predica que iba a venir a la tierra no un ungido, sino el ungido. Amén. El ungido de los ungidos. Y ese ungido de los ungidos es nuestro Señor Jesucristo. Amén. A quien sea la honra y la gloria, y la alabanza y la adoración, y que todos nos humillemos delante de Él. Ahora hay una tercera palabra, que es la palabra milenio.
Dice el título del libro, Jesucristo en el milenio. En realidad es la gloria de Cristo en el milenio. Y en el milenio Él va a manifestar su gloria, no solo su gloria divina, sino también su gloria humana. Porque Él es el Dios hombre. Y es la gloria de Cristo en el milenio. Hay personas, algunos son escritores, otros son predicadores, teólogos, algunos son maestros en alguna escuela de teología. Por ahí hay algunos que no creen en el milenio, que no creen que va a haber un milenio. Esa es una deducción que hacen, porque la Biblia enseña que va a haber un milenio. Amén. La palabra milenio significa 1000 años. En el griego hay una palabrita y en Apocalipsis capítulo 20, ya hablaré de eso, la palabra quiliasmos o chiliasmos, la palabra chiliasmos, Apocalipsis capítulo 20 del 1 al 7, se menciona como 6 veces esa palabra, significa 1000 años. Pero la palabra milenio es tomada del latín, mille annus, 1000 años. Y eso es lo que dice la Escritura, que nuestro Señor Jesucristo va a reinar en esta tierra por 1000 años. Hay 3 posturas o posiciones acerca del milenio. Todos los historiadores, uno puede leer cualquiera de ellos, todos los historiadores reconocen que la iglesia de los primeros siglos era premilenarista. ¿Qué significa eso? Premilenarista. Que Cristo vendría a la tierra a inaugurar el reino, a reinar en la tierra. Que Él vendría desde los cielos, desde donde está a la diestra del Padre, a la tierra, a reinar. Pablo lo dice en varios sitios. Segunda Timoteo, capítulo 4, habla de que el Señor viene en su manifestación y en su reino. De manera que premilenarista, la palabra pre, antes o primero, viene Cristo y cuando Él venga, Él inaugura el reino. Hay otra postura o posición propuesta por un señor llamado Joaquín de Floris, por el siglo XII o XIII de la era cristiana. Joaquín de Floris propuso una teoría que se llama postmilenarista. Post es después. Y lo que de Floris decía era que primero es el milenio, el reino. Ahora diré algo más acerca de eso. Él decía que primero era el reino. Y al final del reino, el Señor Jesucristo venía. Y Floris decía, y muy poquitos, hoy no hay amilenaristas,
muy poquitos. Si hay alguno por ahí es una rareza. Di Floris decía que la iglesia, fíjese bien, la iglesia iba a convertir al mundo, que la iglesia iba a evangelizar el mundo, que el mundo se iba a convertir y mediante la iglesia y la predicación del evangelio iba a haber una era de paz, y esa era de paz sería el milenio, que no tenía que durar necesariamente 1000 años, pero se le llama milenio. Y fíjese, esa idea creció desde que Di Floris la propuso, y creció y se extendió. Pero en el año 1914 ocurrió algo. ¿Alguien se acuerda qué ocurrió? La Primera Guerra Mundial. Aquí hay alguien que es más viejo que yo y se acuerda de eso. La Primera Guerra Mundial. Y eso fue un golpe tremendo para el postmilenarismo. Porque la Primera Guerra Mundial fue desde el 14 al 18, 1914 al 18. Y termina la Primera Guerra Mundial y el mundo comienza a prepararse para la Segunda Guerra Mundial. Y termina la Segunda Guerra Mundial por el 1940 y tantos, 45, 46, y comienza a prepararse para la guerra en Corea. Y termina la guerra en Corea y comienza la guerra en Vietnam. Y termina la guerra en Vietnam y hay guerras por todas partes en el mundo. Los periodistas y políticos que están más al día que yo en eso dicen que ahora mismo en el mundo se están peleando unas 50 guerras. En algunos países, pequeñas por ahí, pero se está peleando. Y Cristo dijo en su sermón profético: oiréis de guerras y de rumores de guerra. Bueno, el postmilenarismo como que se ha muerto, aunque por ahí hay algún vestigio de que todavía está vivo. Pero hay otra postura que es más popular. Es casi más popular que el premilenarismo. Y es algo que se llama amilenarismo. A significa no, o significa sin. Y el amilenarismo dice que no habrá un reinado terrenal de Cristo, que no habrá un reino de Cristo en la tierra. Y yo desafío a cualquiera que lea, para que no piense que yo estoy diciendo lo que no es. Leo acerca de esto, sigo leyendo. Y todos los escritores amilenaristas dicen, fíjese lo que dicen, que ahora, en este tiempo, estamos en el reino. Que el reino ya es. Que la iglesia es el reino. Solo que esa declaración es extremadamente difícil de demostrar bíblicamente a través de una sana hermenéutica. ¿Cómo tiene que ser la hermenéutica? A ver si alguien se acuerda. Histórica, gramatical, contextual.
el escenario de la historia niega esa postura. Que estemos en el reino ahora. La historia no enseña eso. Y por supuesto, no solo eso, sino que si uno lee en el contexto bíblico que vamos a leer ahora, veremos que ¿sabe a quién le conviene bastante que se diga que el reino es ahora? ¿A quién le conviene muchísimo que crean que el reino es ahora? ¿A quién? A la Iglesia Católica. La Iglesia Católica le conviene que se diga que la Iglesia es el reino. Que ya estamos en el reino. Que la Iglesia es el reino. Hemos de ver durante estos 2 días o algo así, 2 y medio que hemos de estar juntos, que el reino tiene características muy concretas. El reino se caracterizará por paz universal. Habrá paz total en el mundo. El reino se caracterizará por justicia. ¿Cuántos aquí creen que hay paz en el mundo ahora mismo? ¿Cuántos aquí creen que hay justicia en el mundo ahora mismo? Y el reino se va a caracterizar también, fíjese por qué. Lo dije al principio, porque habrá una manifestación universal de la gloria de Dios. ¿Usted cree que el mundo hoy está glorificando a Dios? Que la gloria de Dios se ve por el mundo. No se ve. De manera que sería muy difícil. Y lo es. Hay que forzar el texto bíblico. Hay que utilizar una hermenéutica no gramatical. Hay que utilizar una hermenéutica alegórica. Es decir, darle a lo que la Biblia dice otro significado diferente de lo que la Biblia dice. De manera que hay por lo menos esas 3 posturas o puntos de vista. Que el milenio será inaugurado en la tierra cuando Cristo venga. Eso me lo creo. De todo corazón me lo creo. Otros creen que la iglesia va a convertir al mundo. Y después de eso, Cristo vendrá. Y hay otros que creen que ya estamos en el reino. Esas 2 últimas posturas son difíciles de mantener. Dice Primera de Pedro, vamos a leer ese versículo de Primera de Pedro y luego vamos a Isaías capítulo 11.
Primera epístola de Pedro, capítulo 1. Versículo 9. Obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Y ahora viene el párrafo. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano, fíjese lo que anunciaba, los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. ¿Qué anunciaba el Espíritu de Cristo? Primero, ¿qué? Los sufrimientos de Cristo. Y segundo, las glorias que vendrían. Bueno, Cristo vino. Dios vino en la persona de Cristo. Y sufrió. Y padeció. Fue coronado de espinas, fue abofeteado, fue lacerado, fue golpeado, fue crucificado y murió. Nunca el Señor experimentó gloria cuando estaba aquí en la tierra. Injurias, sufrimientos, insultos. A Cristo lo llamaron de todo, de todo. Endemoniado, bastardo, hijo de Belcebú, todo lo que uno pueda imaginarse. Escuche, si no aprende otra cosa, en estos días aprenda esto. El milenio tiene la finalidad de revelar la gloria de Cristo dentro del tiempo y dentro de la historia. Eso nunca ha ocurrido. Hasta el día de hoy no ha ocurrido. Que el Señor Jesucristo visiblemente en su cuerpo resucitado, en su persona gloriosa, sea glorificado, adorado. Pablo lo describe allí en Filipenses 2 cuando dice que delante de él se doblará toda rodilla. De los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, es decir, no se quedará un solo ser viviente. Todo lo que respira adorará a nuestro glorioso Señor y Salvador. Gloria a Dios. Sí, Señor, gloria a ese Dios todopoderoso. Ahora abre tu Biblia junto conmigo. Isaías capítulo 11. Este capítulo nos habla de ese reino. De ese reino glorioso. Y ahí se incluyen otras cosas que Dios va a hacer. Porque antes de que ese reino glorioso de 1000 años sea establecido en la tierra, Dios va a juzgar a este mundo por medio de un período que se llama la Gran Tribulación. La Gran Tribulación será
un período de 7 años, durante los cuales la ira de Dios se va a derramar en este mundo. 7 años. Durante esos 7 años Dios va a purgar a la nación de Israel. Y los escogidos de la nación van a ser separados, apartados por Dios para que Cristo reine en medio de ellos. Y luego una multitud enorme de gentiles, como dice allí en Isaías en Apocalipsis capítulo 7, de todos los pueblos, todas las lenguas, todas las etnias de todo el mundo, alabarán y glorificarán a Dios. Amén. Mire lo que dice Isaías capítulo 11, saldrá una vara del tronco de Isaí. ¿Quién era Isaí? El papá de David, el rey David. Con el rey David, Dios hizo un pacto incondicional. Dios hizo un pacto incondicional con David. Allí en el segundo libro de Samuel, capítulo 7, versículos del 12 al 16. Ese es un pacto incondicional. Dios lo va a cumplir, como Dios va a cumplir el pacto abrahámico. El pacto abrahámico también es un pacto incondicional. Dios le dice a Abraham, te voy a bendecir, a ti, Abraham, voy a bendecir a tu descendencia y voy a bendecir a todas las familias de la tierra a través de tu simiente. Y Dios va a cumplir eso. Amén. Y lo va a cumplir literalmente. No figuradamente, no metafóricamente. Dios lo va a cumplir literalmente. Bueno, dice aquí Isaías 11, saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. Dios le dio a Isaí ese hijo, le dio a David. Y a David le dio varios hijos. La descendencia de David, hasta que viene el Señor Jesucristo, nace en este mundo. Pues fíjese, eso hay que entenderlo. Algo muy interesante. En el capítulo 22 de Jeremías, Dios pronunció una maldición sobre un rey llamado Conías o Jeconías. Dios le dijo a Jeconías, porque Jeconías fue un contradictor. Dios le dijo, el pueblo va a ir cautivo a Babilonia. Y Jeconías dijo, el pueblo no va a ir cautivo. Y Jeconías quiso discutir con Dios. No discutas con Dios. No discutas nunca con Dios. Obedécelo. Y Dios, a raíz de esa rebeldía de Jeconías, pronunció una maldición. Ningún descendiente de Jeconías se sentaría en el trono. Y fíjese, José, el que fue marido de María, era descendiente de Jeconías. Porque José era descendiente de David. De manera que José, en ese momento cuando el Señor Jesucristo nace, José tenía el derecho al trono, pero no puede ocupar el trono. Porque lo que ha heredado él es la maldición de Jeconías. De manera que ningún descendiente de José podía ocupar el trono. Y fíjese lo que hace Dios. La esposa de José, Santa María la Virgen, es descendiente de David
pero no a través de Jeconías, a través de otro hijo de David, a través de Natán. Y cuando Jesús nace, José adopta a Jesús. Y al adoptarlo le entrega el derecho al trono de David. Pero Jesús no es hijo de José. Jesús es hijo de María. Dios hizo una obra de gracia, un milagro maravilloso, para que el Mesías no fuese descendiente de José, que era descendiente de Jeconías. Lo que hizo Dios, mire ahora lo que dice aquí: reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová, y le hará entender diligente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos. El Señor Jesucristo que viene a este mundo, Él es una persona divina. Lo dice Isaías, este mismo libro, 9, 6, 7. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, el principado estará sobre su hombro, y llamaráse su nombre Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno o Padre de la eternidad, Príncipe de paz. Y luego añade Isaías: y de lo dilatado de su imperio, la palabra imperio ahí no es muy correcta, lo dilatado de su gobierno, no tendrá fin, no tendrá fin. Y es por su palabra, porque la palabra de Jehová lo ha dicho. Y ese es nuestro Señor Jesucristo. Él es una persona divina. Y esa persona divina tiene características, atributos divinos. Tiene todos los atributos de Dios. Dios es omnipotente, Jesús es omnipotente. Omnisciente, Él es omnisciente. Omnipresente, Él es omnipresente. Inmutable, Él es inmutable. Hebreos 13:8. Jesucristo es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Pero esa persona divina, y esto es lo que hay que entender, que a veces no se entiende, esa persona divina que es Jesús, adopta, incorpora, añade a lo que Él es características humanas. Cristo no es dos personas. Él es una sola y única persona, una persona divina, la segunda persona de la Trinidad. Cristo no es Dios y hombre, Él es el Dios hombre, el Dios encarnado, el Dios encarnado. De manera que, ¿cuál es el propósito del milenio? Fíjese que estoy diciendo esto deliberadamente despacio. El Señor Jesucristo, como persona divina, en la eternidad es adorado como una de las tres personas de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. El Padre es adorado, el Hijo es adorado, igualmente, para que todos adoren al Hijo como adoran al Padre y adoran al Espíritu Santo. De manera que como persona divina que Él es, Él será adorado.
Pero lo acabamos de leer ahí ahora mismo en Primera de Pedro 1, 9 y 10. Él sufrió en este mundo. Como persona divina que ha tomado características humanas, Él padeció en este mundo. Eso lo explica Pedro en su sermón del día de Pentecostés. El milenio tendrá una función sumamente importante. Que ese que fue humillado, que fue vejado, que fue golpeado, que fue insultado, que fue escupido, que fue coronado de espinas, todas esas cosas, que fue humillado hasta lo sumo cuando vino a este mundo. Dentro del tiempo y de la historia, Él fue humillado. Pues dentro del tiempo y de la historia, Él será exaltado. Amén. Y el milenio es para que el Mesías sea exaltado y el Mesías reine con poder, con gloria, con majestad, con justicia. También lo hará con misericordia y con compasión, con todo lo que Él es, con todos sus atributos. Bueno, dice aquí, en el versículo 3 que he leído ya, y hará entender diligente el temor de Jehová. El mundo no ha conocido el temor de Jehová, el mundo. Algunas personas sí, pero el mundo no. El mundo de los días de Noé fue tremendamente desafiante. Todo lo que pensaban era mal. El mundo de Sodoma y Gomorra igual, y el mundo de hoy. No hay ningún gobierno en la tierra que adore a Dios, que anime a la gente a adorar a Dios, que desafíe a la gente a adorar a Dios. Bueno, dice el versículo 4, sino que juzgará con justicia. Y no está hablando de la eternidad. Está hablando de ese reino, de ese milenio. Sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra. Y herirá la tierra con la vara de su boca. ¿Qué es la vara de su boca? Su palabra. Él solo tiene que hablar con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. Y ahora mire lo que dice versículo 5, y será la justicia cinto de sus lomos, y la fidelidad ceñidor de su cintura. Eso va a ocurrir en ese reino glorioso del Señor. Y ahora mire, fíjese si estamos en el reino. Fíjese, dígame usted. Mire lo que dice: morará el lobo con el cordero. Tú tienes un cordero, ponle un lobo al lado. Y el leopardo con el cabrito se acostará. Busca un cabrito y ponle al lado de un leopardo. El leopardo se lo desayuna seguro. El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos, y un niño los pastoreará. Ah, pero es que la milenarista dice, eso es lenguaje figurado. Eso es lenguaje poético. Eso es metáfora. Dios dice que esto va a ocurrir.
Ahora no ocurre, porque Dios va a hacer un cambio total, radical en el mundo. Eso lo hemos de ver también, cómo Dios va a cambiar este mundo. Y añade el texto: la vaca y la osa pacerán, sus crías se echarán juntas, y el león, como el buey, comerá paja. Hubo un tiempo antes de la entrada del pecado en el mundo que esos animales no eran feroces. Adán pudo ponerle nombre a todos ellos. Es más, cuando el diluvio tuvo lugar, Dios hizo que esos animales actuasen civilizadamente. Noé los hizo entrar en el arca, uno por uno. Y el niño de pecho jugará sobre la cueva del áspid, y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. Fíjese bien, no harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra, fíjese, dígame si estamos en el reino ahora, mire lo que dice ahí: porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová. ¿Está la tierra ahora llena del conocimiento de Jehová? No. Pero un día toda la tierra será llena del conocimiento de Jehová. Y no solo, Habacuc 2:14 lo dice, no solo será llena del conocimiento de Jehová, sino que será llena del conocimiento y de la gloria de Jehová. De esa kabod, de ese brillo, de ese resplandor de Dios, de esa doxa. El mundo va a experimentar una era doxológica. La tierra será llena del conocimiento y de la gloria de Jehová. Y dice, como las aguas cubren el mar. Será una llenura total. Como las aguas cubren el mar. No hay un rincón del fondo marino donde las aguas no lleguen. Bueno, toda la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar. Y fíjese, ese es el plan de Dios original. Dios creó el universo. En el principio, Bereshit, ese Bereshit bara Elohim. En el principio, Dios creó los cielos y la tierra. Y Dios creó los cielos y la tierra para manifestar su gloria. Y cuando Dios creó la tierra, en ese momento de crearla, la tierra no estaba apta para ser habitada. Dice que estaba desordenada y vacía. Estaba, no es que se volvió. Así Dios la creó. No apta para ser habitada. Y Dios utiliza 5 días en llenar lo que está vacío y en ordenar lo que está desordenado, porque en el 6º día Dios va a poner en esta tierra al ser humano, al hombre, que es hecho a imagen y semejanza de Dios. Es mi convicción de que Dios
creó la tierra para el hombre, para el ser humano. Dios no lo creó para habitantes de Júpiter, ni de Saturno, ni de la luna, ni creó la tierra para que ángeles la habitaran. Los ángeles tienen su habitación en los cielos, y hay libros del Nuevo Testamento que hablan de eso. En las esferas celestiales, Dios tiene la habitación de los ángeles. Pero hoy, ángeles están teniendo control, tienen control. Vaya, no absoluto, solo Dios tiene control absoluto. Pero los ángeles tienen capacidades para intervenir en los asuntos de este mundo. Y es muy posible que los gobernantes, los presidentes de este mundo y los reyes de este mundo tengan a un ser angelical detrás del trono, que le está diciendo por orden satánica qué debe hacer y qué no debe hacer. Dice Hebreos 2:5 que viene el día cuando la nueva situación, la nueva tierra, la tierra del milenio, esa tierra ya no estará controlada por ángeles, ni intervenida por ángeles, porque Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores, ha de gobernarlo todo. Él será el gobernador absoluto del universo. ¿Qué más dice el texto? Acontecerá en aquel tiempo, ese tiempo que es escatológico, que es futuro, que la raíz de Isaí, ese es el Mesías, la raíz de Isaí, la cual estará puesta por pendón de los pueblos, será buscada por las gentes y su habitación será gloriosa. Kabod, doxa, gloriosa, porque Él estará reinando supremo en la tierra, como Rey de Reyes y Señor de Señores. De paso, ¿sabe lo que dice el libro del Apocalipsis? Allí en el capítulo 11, por el versículo 18 al 20, que cuando se hace el anuncio de que Cristo viene, dice allí que los reyes de la tierra se airaron. ¿Qué es airarse? Llenarse de ira. Airarse es llenarse de ira. Hay el anuncio, suena esa trompeta que dice, el rey viene, el Mesías viene. Y los reyes de la tierra se llenan de ira, los gobernantes de la tierra. Y se unen, se mancomunan, forman un grupo unido. ¿Y sabe lo que hacen? Quieren impedir que Cristo venga a la tierra. ¿Sabe por qué quieren impedir que Cristo venga a la tierra? ¿Por qué? Porque se les acabó. Ya no pueden seguir robando como han robado.
Ya no pueden seguir extorsionando como han estado extorsionando. Ya no pueden cometer sus actos de injusticia. Señores, se les acabó. No más. Se llenan de ira. Y de tontos que son, quieren armar un ejército para intentar impedir que Cristo venga a la tierra. ¿Puede haber algo más tonto que eso? Intentar que el Rey de Reyes, Señor de Señores, dueño y Señor del universo, creador de todas las cosas, dice Juan, todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él ni una sola cosa de las que han sido hechas fue hecha. ¿Cómo van a intentar? Y fíjese lo que ocurre. Mire qué interesante. Esto lo dice allí el Apocalipsis. Dice que Él viene rodeado de sus ejércitos. Ángeles poderosos. Y seguramente sus redimidos vienen con Él. Y esos ejércitos humanos quieren hacerle frente. Y como que Él, el Señor de señores y Rey de reyes, le dice a sus ejércitos, dejadme a mí solo, yo puedo con ellos. Y los acaba. No tiene que usar cañones, no tiene que usar fusiles, no tiene que usar metralletas, no tiene que usar bombas. La palabra de su boca los mata con la palabra de su boca. Su autoridad. Nuestro glorioso, poderoso, todopoderoso Señor Jesucristo. Y dice el versículo 11, asimismo acontecerá en aquel tiempo que Jehová alzará otra vez su mano para recobrar el remanente de su pueblo que aún queda en estos países. Asiria, mire, país, todo el mundo sabe dónde está. Egipto, todo el mundo sabe dónde está. Patros, todo el mundo sabe. Etiopía, Elam, Sinar, Amad y en las costas del mar. Todo lo que la Biblia dice, señores, es verdad. Cuando la Biblia habla de historia, habla verdad. Cuando habla de ciencia, habla verdad. Cuando habla de literatura, habla verdad. Cuando habla de geografía, habla verdad. Cuando habla de doctrina, habla verdad. No se equivoca, es la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Seculum seculorum, por los siglos de los siglos. Y levantará pendón a las naciones, y juntará a los desterrados de Israel, y reunirá a los esparcidos de Judá, de los cuatro confines de la tierra, norte, sur, este y oeste. Usted sabe una de las cosas, la Biblia lo dice varias veces, que el diablo quiere hacer. El diablo quisiera, él anhelaría poder aniquilar, destruir, barrer, hacer desaparecer la simiente de Abraham de este mundo, la nación de Israel. Que no haya un solo judío vivo en el mundo. Que no haya un solo judío. Porque si no hay un solo judío, Cristo no tiene que venir a la tierra. Y el diablo va a intentar destruir al pueblo de Israel. Ese es uno de sus propósitos. Pero no lo va a lograr. Y no lo va a lograr no es porque los judíos sean más fuertes que nadie. Que no lo son. Ni porque tengan la mejor aviación, ni la mejor infantería, ni lo que sea. No lo van a hacer porque Dios le prometió a Abraham y le prometió a Isaac
y le prometió a Jacob o a Israel y le prometió a David que esa simiente perduraría para siempre, que nadie podrá destruirla. Ese es el pacto que Dios hizo con Abraham. Y dice allí en Génesis 15:6 que Abraham creyó a Dios y su fe le fue contada por justicia. Y así lo va a hacer Dios. Y se disipará la envidia de Efraín. Va a quitar el pecado de su pueblo. Y los enemigos de Judá serán destruidos. Efraín no tendrá envidia de Judá, dice ahí el texto. Ni Judá afligirá a Efraín, sino que volarán sobre los hombros de los filisteos al occidente, saquearán también a los del oriente, Edom y Moab, y les servirán, y los hijos de Amón los obedecerán. Y sacará Jehová la lengua del mar de Egipto, y levantará su mano con el poder de su espíritu sobre el río, y los echará en sus 7 brazos, y hará que pasen por él con sandalias. Milagroso lo va a hacer Dios así. Y habrá camino para el remanente de su pueblo, el que quedó en Asiria, de la manera que los hubo para Israel el día que subió de la tierra de Egipto. De manera que comenzamos hablando de la gloria del Mesías. Él ha tenido una gloria que es eterna porque Él es Dios Hijo. Desde la eternidad estuvo con el Padre. Pero en el plan de Dios, el Hijo fue enviado a humillarse. Fue enviado a este mundo a humillarse hasta lo sumo y murió. De manera que dentro del tiempo y dentro de la historia, Él fue humillado. Pero Él murió y resucitó. Y ha sido exaltado a la diestra del Padre, al lugar de honor, y está sentado a la diestra del Padre, aguardando el día, aguardando ese día, cuando Él ha de venir. Desde que Él ascendió a la gloria, hasta que Él venga, estamos viviendo en este interregno. Durante este periodo Dios ha constituido su iglesia, hombres y mujeres de todos los pueblos, todas las lenguas, todas las etnias, de todas las naciones. Cuando la iglesia sea completada, dice Pablo, Romanos 11:25, cuando sea completada, cuando la plenitud de los gentiles haya entrado, el Señor se ha de llevar a su iglesia a la gloria. Eso será el rapto, el traslado de la iglesia. Pablo lo enseñó en 1 Tesalonicenses 4, del 13 al 18, y en otros capítulos. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, dice Pablo. Y después de ese periodo que el mismo Señor Jesús llamó la tribulación, la grande, Mateo 24:21. Después de ese periodo de tribulación, puede ser 1 año después, 2 años, 3, 5 años después, hasta 10 años después, Cristo ha de venir a la tierra con poder, con gloria, con majestad, y toda la tierra será llena del conocimiento y de la gloria de Jehová. Y nuestro glorioso Señor Jesucristo, el Mesías, el ungido, ese que visiblemente
manifiesta a Dios, porque Juan 1:18 dice que a Dios nadie le vio jamás. El único, el que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Él es la manifestación visible de Dios. Y Él vendrá con poder, con gloria y con majestad. Y reinaremos con Él. Ahora, para reinar con Él, hay que estar seguro de que Él ha perdonado nuestros pecados, que somos miembros de su familia, que formamos parte de su cuerpo, que hemos sido bautizados por el Espíritu Santo en el cuerpo de Cristo, 1 Corintios 12:13. Hermano querido, ven y despídenos. Que Dios os bendiga. Nos vemos mañana. Qué bendición poder escuchar de nuestro glorioso Salvador. Miren los libros, no se le olvide, tienen la oportunidad, se están agotando. Mire, este es el que me hacía falta en la colección y como estaban baratos, entonces ya lo compré. Ahora solo voy a esperar la dedicatoria ahí, mire, de parte de mi amigo y mi hermano. Me va a cobrar también, mire. Muy bien, vamos a orar para que el Señor pues nos permita descansar, reposar esta noche. Yo sé que muchos de ustedes han viajado largas horas y pues están listos para poder descansar. Le voy a rogar que se ponga en pie. Mañana el desayuno a las 7:15, desayuno a las 7:15 y la primer sesión a las 8:30. Entonces 7:15 el desayuno y a las 8:30 comenzamos con la primera sesión del día viernes. Oremos. Buen Dios y Padre, muchas gracias. Gracias porque nos permite abiertamente escuchar la exposición de su palabra. Señor, permítanos gloriarnos solo en Cristo, gloriarnos en Él y poder maravillarnos al ver que Él es fiel a su palabra, fiel a sus promesas, a sus pactos. Y por eso nosotros tenemos una esperanza segura, una esperanza que no avergüenza. Gracias por este tiempo y gracias por su palabra que nos alienta, nos conforta. Ayúdenos a vivir de acuerdo a ella, vivir vidas dignas de este glorioso Cristo. En el nombre de Jesús, amén. Que el Señor les guarde, el Señor les bendiga.